El día de la muerte de mi madre, mi abuelo me golpeó hasta que terminé en el hospital. Mi padre se quedó mirando y riéndose. Durante 2 años sufrí en silencio absoluto, hasta que un día hice lo impensable y le di la vuelta a la situación de una manera que jamás imaginaron. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno tenerlos aquí conmigo hoy. Pasen, acérquense. Aquí en casa, la puerta siempre está abierta para una buena plática. Y hoy necesito compartir con ustedes una historia que llevo muchos años guardada en el pecho. Mi nombre es Elena Aparecida Silva. Tengo 80 años de edad y vivo aquí en Aguascalientes, en el centro de México, en esta misma casa donde nací y crecí. Miren, me agarraron aquí en la cocina preparando unas gorditas calientitas para la merienda de la tarde. Adoro hacer estas delicias mexicanas, ¿saben? El olor de la masa en el comal me trae una paz que no puedo explicar. Aprendí a hacer gorditas con mi madre, que Dios la tenga, cuando era niña pequeña. Ella decía que el secreto estaba en amasar con cariño, con paciencia. Elena, mi hija, me decía, la comida hecha con coraje se amarga en el estómago de quien la come. Tienes que ponerle amor a cada gordita. Y yo le pongo mis bendiciones. Cada gordita que sale de este comal mío lleva un buen recuerdo de ella. Esta cocina aquí es mi rinconcito preferido de la casa. La remodelé toda hace unos años. Cambié los azulejos. Puse este fogón que calienta toda la casa en los días fríos de diciembre y enero. Aguascalientes es así, ¿saben? Frío que cala los huesos en invierno y un calor que agobia en verano. Pero yo no cambio esta ciudad por nada. Aquí es mi tierra, mi raíz. Incluso con todo lo que pasé entre estas paredes, hoy esta casa es mi victoria, mi refugio. Ahora, antes de empezar a contar mi historia de verdad, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Ustedes que me dieron el honor de darle play y escucharme, ayúdenme aquí. Hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse ahí abajo y no olviden tocar la campanita, ¿eh? Es importante porque así no se pierden ninguna historia que vengo a contar. Y háganme otro favor. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué hora del día encontraron este video de la abuela Elena. ¿En la mañanita tomando el café, en medio de la tarde descansando? ¿O ya en la noche después de la cena? Me encanta leer cada comentario de ustedes. Me imagino dónde está cada uno, cómo es la rutina de cada uno. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño aquí en los comentarios. Bueno, ahora que ya nos presentamos bien, necesito hablarles sobre algo muy serio. Hoy voy a contarles sobre los peores años de mi vida, sobre el día en que mi madre partió y cómo de un momento a otro me vi viviendo en un infierno dentro de mi propia casa, sobre 2 hombres que deberían protegerme, pero que hicieron exactamente lo contrario. Y sobre cómo después de mucho sufrimiento, encontré fuerzas donde ni sabía que tenía y le di la vuelta a todo de una manera que nadie esperaba. Es una historia dura, mis queridos, no les voy a mentir, pero también es una historia de superación, de una mujer que fue pisoteada, humillada, lastimada, pero que no se quebró. Y si tú o alguien que conoces está pasando por algo parecido, espero que mi historia pueda dar fuerza, pueda mostrar que siempre tenemos una salida, incluso cuando todo parece perdido. Entonces, agarra ahí un cafecito, acomódate en la silla y ven conmigo en este viaje. Va a ser pesado, pero va a valer la pena. Lo prometo, nací aquí en Aguascalientes mismo, el 15 de marzo de 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Mi madre se llamaba Odette Francisca Silva, y ella era la persona más dulce que pisó esta tierra. Pueden creerme, tenía una manera tierna de hablar, una sonrisa que iluminaba toda la casa. Trabajaba duro, pobrecita, costurando para afuera, lavando y planchando ropa de gente de la ciudad, pero nunca se quejaba. Hacemos lo que tenemos que hacer, Helena, me decía mientras pasaba horas en la tina de ropa. Dios provee para quien trabaja con honestidad. Mi padre era Baldomiro José Silva. Trabajaba en el campo de maíz, pasaba el día fuera,
Regresaba cansado y de mal humor la mayoría de las veces. Desde pequeña me daba cuenta de que él le tenía miedo a su propio padre, mi abuelo Geraldo. El viejo vivía con nosotros desde siempre. Era viudo desde hacía muchos años cuando yo nací. Geraldo era un hombre duro, seco, serio, alto, flaco, con esos ojos que parecían juzgarte todo el tiempo. Había sido militar, sargento del ejército, y nunca dejó que nadie lo olvidara. Andaba con un bastón de madera pesada, aunque no lo necesitaba, solo para golpear el piso cuando quería llamar la atención o dar órdenes. Y órdenes era lo que no faltaba en aquella casa. El hombre manda, la mujer obedece, era su lema. Lo repetía todos los días en todo asunto. Si mi madre servía la comida y a él no le gustaba el sazón, tiraba el plato contra la pared. Si yo, siendo niña, hacía ruido jugando, golpeaba el bastón en el piso y gritaba: «Niña, tienes que estar callada, mujer que hace ruido no consigue marido». Mi padre nunca nos defendía. Agachaba la cabeza, asentía, se reía de las groserías del viejo, a veces hasta lo imitaba. «Sí, Helena, tu abuelo tiene razón. Necesitas aprender a ser una señorita decente». Vivíamos en una casa sencilla de 3 cuartos, aquí mismo en el centro de Aguascalientes. La casa era de la familia de mi abuelo. La heredó de sus padres. Tenía un patio grande atrás con un árbol de guayaba, un nogal, un gallinero. Yo adoraba el patio. Era mi refugio. Pasaba las tardes recogiendo nueces, jugando a la casita debajo del árbol de guayaba, platicando con las gallinas. Mi madre plantaba hierbas de olor, cilantro, perejil, epazote, y yo ayudaba a regar. «Las plantas son como la gente, Helena», me enseñaba. «Necesitan agua, sol, cuidado. Si las descuidas, se marchitan y mueren». Tenía una rutina fija. Me despertaba temprano, tomaba café con pan y mantequilla que mi madre hacía en casa, café bien fuerte y lleno de azúcar. Después iba a la escuela municipal ahí cerca. Regresaba para el almuerzo, siempre arroz, frijoles charros, un guisadito de huevo o chorizo cuando había. Por la tarde ayudaba a mi madre con las tareas de la casa, barrer, lavar trastes, tender ropa en el tendedero. Cuando sobraba tiempo, jugaba con las niñas de la vecindad. Brincábamos la cuerda, jugábamos a las escondidas, hacíamos muñecas de trapo, pero siempre había ese ambiente pesado cuando el abuelo Geraldo estaba cerca. No le gustaban los niños felices, no le gutaban las risas. «Esta niña se está volviendo muy suelta, Odette», le decía a mi madre. «Vas a criar una sinvergüenza. Ponla a trabajar en serio». Y mi madre, pobrecita, aumentaba las tareas que yo tenía que hacer por miedo a él. Yo lavaba ropa a los 8, 9 años, planchaba a los 10, ayudaba a hacer gorditas, pan de elote, cajeta, todo lo que vendíamos a los vecinos para completar los gastos. Mi padre tomaba, no todos los días, pero los fines de semana llegaba de la cantina con olor a tequila, tambaleándose. Cuando tomaba se parecía más al abuelo Geraldo, grosero, agresivo. Le gritaba a mi madre por cualquier cosa, aventaba las cosas. Mi madre nunca contestaba, solo agachaba la cabeza y limpiaba el desorden. «No contraríes a tu padre cuando está así, Helena», me avisaba bajito. «Déjalo dormir, mañana se le pasa». Tenía una amiga, Silda, que vivía 3 casas más abajo. Estudiábamos juntas, jugábamos juntas. Su familia era diferente a la mía. Su padre era cariñoso, jugaba con ella, con sus hermanos. Yo sentía envidia. «Mi mamá dijo que tu abuelo es muy bravo», comentó Silda una vez. «Dijo que no podemos hacer ruido cerca de tu casa porque no le gusta». Era verdad. La fama del abuelo Geraldo se extendía por todo el barrio. Era temido, respetado por miedo, no por cariño. Las fiestas de septiembre eran la época que más me gustaba. Había bailes en la plaza, puestecitos de dulces, pozole. Mi madre hacía cocadas, palanquetas, arroz con leche y lo íbamos a vender. Me encantaba la animación, la música, las banderas de colores, pero el abuelo Geraldo no me dejaba disfrutar mucho. «Ahí estás parada como tonta. Ve a ayudar a tu madre»,
floja. Controlaba todo, hasta las pocas alegrías que teníamos. Cuando cumplí 12, 13 años, empecé a darme cuenta de que mi cuerpo estaba cambiando, volviéndome señorita. Y junto con eso, la mirada de mi abuelo y de mi padre también cambió. Se volvieron más fiscalizadores, más controladores. «Esta niña no va a salir con falda corta», decretó el abuelo, «y no va a estar en la calle platicando con muchachos. El lugar de una mujer decente es dentro de casa». Mi adolescencia fue sofocada antes de empezar. No podía ir a fiestas, no podía tener novio, no podía ni platicar en la puerta con las amigas sin que me llamaran ofrecida. Mi madre intentaba suavizar las cosas. «Así son ellos, hija, pero es porque quieren protegerte». Yo no lo creía. No era protección, era prisión. Pero mientras mi madre estaba ahí viva, de pie, ella era un escudo. Ella intercedía. «Geraldo, es solo una niña, déjala ser joven tantito». Él refunfuñaba, pero cedía un poco. Mi padre tampoco pasaba de los límites mientras ella estaba ahí. Mi madre era el equilibrio frágil que mantenía esa casa en pie. Solo que yo no sabía, mis queridos, que ese equilibrio estaba a punto de desmoronarse. Y cuando se desmoronara, iba a conocer el verdadero infierno. Mi adolescencia y el comienzo de mi vida adulta fueron años de apretones. Cuando cumplí 18 años, en 1963, ya trabajaba como una condenada. Ayudaba a mi madre con las costuras, lavaba ropa para afuera, hacía antojitos para vender en el mercado los sábados. El dinero que ganaba iba todo para la casa, para el sustento de la familia. No tenía nada mío, ni ropa decente tenía. Usaba las sobras de mi madre, vestidos remendados, chanclas gastadas. Mi madre en esa época ya no estaba bien de salud. Tosía mucho, tenía dolores en el pecho, se cansaba fácil, pero seguía trabajando porque parar no era opción. «Si paro, ¿quién pone comida en la mesa?», decía. Mi padre no ganaba suficiente y el abuelo Geraldo no movía un dedo para ayudar, solo se quedaba sentado en el sillón dando órdenes. La llevamos al centro de salud algunas veces, pero los doctores no descubrían bien qué era. Decían que era debilidad, le mandaban comer mejor, descansar, como si tuviéramos condiciones de comer bien o de descansar en una casa así. En marzo de 1965 cumplí 20 años. No hubo fiesta, no hubo pastel. Mi madre hizo una gordita diferente, un poco más grande, con una velita encima. «Felicidades, mi hija querida», dijo, abrazándome fuerte. «Que Dios te bendiga siempre». Estaba tan flaca, tan débil. Aguanté las lágrimas, fingí que todo estaba bien. «Gracias, mamá». «Usted necesita mejorar, ¿eh? Necesita cuidar su salud». 2 semanas después de ese cumpleaños, mi madre se desmayó en la cocina. Cayó al piso, pálida, sudando frío. Corrimos con ella al Hospital Municipal de Aguascalientes. Esta vez el doctor fue claro. Era el corazón. Su corazón estaba muy débil, desgastado de tanto trabajo, de tanta preocupación, de tanto sufrimiento callado. Estuvo internada 5 días. No me moví de su lado. Dormía en una silla del hospital, le sostenía la mano, rezaba. Al 5.º día, una mañana de abril, me miró y dijo con una voz finita: «Elena, mi hija, eres fuerte, más fuerte de lo que imaginas. Cuando yo ya no esté aquí, vas a necesitar esa fuerza. No dejes que ellos te quiebren, ¿oíste? No dejes». No entendí bien lo que quiso decir. Pensé que estaba delirando por la fiebre. «Usted va a mejorar, mamá. Ya verá». Murió esa misma tarde. Paro cardíaco. Yo estaba ahí sosteniendo su mano cuando su corazón dejó de latir. El mundo se derrumbó. Grité, llamé a los doctores, pero ya no había nada que hacer. Mi madre, mi escudo, mi protectora, se había ido y yo estaba sola con 2 hombres que sabía que no me amaban. El velorio fue en nuestra casa misma, como era la costumbre en la época. Pusieron el ataúd en la sala y los vecinos fueron llegando, trayendo flores, rezando. Yo lloraba sin parar, sentada en un rincón, abrazada con Silda y otras amigas. Mi padre estaba serio, pero no lloraba. El abuelo Geraldo
Tenía una expresión vacía, fría, como si la muerte de su propia nuera no significara nada para él. El día del entierro, la lluvia caía finita. El Panteón de Aguascalientes está en una colina para el lado de Santa Cruz. Subíamos la pendiente cargando el ataúd, y yo solo pensaba, ¿cómo voy a vivir sin ella? ¿Cómo? La enterramos por la mañana. Regresamos a casa al inicio de la tarde. Yo estaba destruida, los ojos hinchados de tanto llorar, el cuerpo doliendo de tanto sollozar. Cuando llegamos a casa, fui directo a la sala. Quería sentarme en el sillón de mi madre, sentir su olor, recordarla. Me senté ahí, abracé un cojín que todavía tenía su perfume y empecé a llorar de nuevo, alto, sin control. Fue cuando el abuelo Geraldo entró a la sala. Se paró en la puerta, me miró con esos ojos duros y vi algo que me heló la sangre. Desprecio. Volteó hacia mi padre, que había entrado detrás de él, y dijo alto y claro: «Esta niña llora demasiado. Mujer débil avergüenza la casa. Haz algo con ella, Baldomiro». Mi padre, mis queridos, mi padre no defendió a la hija que acababa de perder a su madre. Mi padre sonrió. Le pareció chistoso. «Sí, papá. Elena siempre ha sido llorona. Voy a hacer algo». Me quedé sin reacción. ¿Cómo era posible? Acababa de enterrar a mi madre y ellos me estaban juzgando por llorar. El abuelo Geraldo se acercó a mí despacio, golpeando el bastón en el piso a cada paso. Tum, tum, tum. El sonido resonaba por toda la casa. Me levanté del sillón instintivamente, con miedo. «Abuelo, yo solo». No me dejó terminar la frase. Levantó el bastón de madera pesada, ese bastón que usaba para todo, y lo trajo con fuerza sobre mi hombro. El dolor fue inmediato, insoportable. Grité, caí de lado, y él continuó. El segundo bastonazo me pegó en la cara del lado izquierdo. Sentí el hueso crujir, la sangre caliente escurrir por mi boca. Caí al piso. Levantó el bastón de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Intentaba protegerme con los brazos, pero él era fuerte. Su rabia era más grande que todo. «Aquí manda el hombre», gritaba mientras me golpeaba. «Ahora tú eres la sirvienta de esta casa. Se acabó esa cursería. Tu madre hizo su trabajo y se murió. Ahora tú vas a trabajar. Inútil». Mi padre no hizo nada. Se quedó ahí parado viendo, y lo peor, se reía. Le parecía chistoso. «Así mismo, papá. Ella necesita aprender». No sé cuánto tiempo duró. Pareció una eternidad. Cuando paró, yo estaba en el piso, sangrando, con dolores por todo el cuerpo, sin poder levantarme. El abuelo Geraldo escupió en el piso cerca de mí y salió de la sala. Mi padre vino hasta mí, se agachó y susurró en mi oído: «Levántate y limpia este desastre, y ni pienses en decirle nada a nadie, ¿oíste? Si no, el abuelo termina el trabajo». Me quedé ahí tirada por horas. Cuando finalmente pude arrastrarme al cuarto, me miré en el espejo. Mi cara estaba desfigurada, morada, hinchada. Mi hombro latía. Me torcí y sentí un dolor agudo en las costillas. Algo estaba roto por dentro. Al día siguiente no podía moverme bien. El dolor era demasiado. Mi padre me llevó al hospital, pero en el camino ya me estaba instruyendo. «Vas a decir que te caíste en el baño, resbalaste en el piso mojado. ¿Entendiste? Si dices la verdad, Elena, no regresas viva a casa». En el hospital, el doctor examinó, sacó radiografías. 2 costillas fisuradas, moretones profundos, corte en la boca que necesitó puntos. «¿Cómo fue que pasó esto, señorita Elena?», preguntó el doctor desconfiado. Mi padre estaba al lado de la camilla sosteniendo mi mano, apretando con fuerza, con amenaza. «Yo me caí en el baño, doctor», mentí. Resbalé en el piso mojado y me pegué en la orilla del lavabo. El doctor me miró, después a mi padre. No me creyó, estoy segura de eso, pero no insistió. «Tenga cuidado, señorita. Estas caídas pueden ser peligrosas». Regresé a casa vendada, con medicinas para el dolor que apenas hacían efecto. Y fue en ese momento,
acostada en mi cama, mirando el techo, que entendí. Mi vida había terminado el día que murió mi madre. Ahora era prisionera de mi propia casa y mis carceleros eran mi propia sangre. Mis queridos, los 2 años que siguieron fueron los peores de mi vida. No, déjenme corregir. Fueron 2 años de un infierno que no le deseo ni a mi peor enemigo. Cuando pienso en ese período, todavía siento el sabor amargo de la humillación, el peso de la soledad, el miedo constante de ser agredida de nuevo. Después de esa primera golpiza, el día del entierro de mi madre, las cosas nunca volvieron a ser como antes. Ni que antes fuera bueno, pero por lo menos tenía a mi madre ahí. Ahora estaba sola, completamente sola. El abuelo Geraldo y mi padre establecieron reglas que me transformaron de hija en esclava dentro de mi propia casa. Primera regla: ya no tenía derecho a nada mío. Agarraron el poco dinero que tenía guardado, eran unos centavitos que juntaba de los antojitos que vendía, y dijeron que eso ahora era contribución para la casa. Agarraron mi único par de zapatos buenos y se los dieron a la vecina, diciendo que yo no necesitaba zapatos buenos para quedarme dentro de casa. Me quedé con unas chanclas viejas, rotas. Segunda regla: no podía salir de casa sin autorización, y la autorización nunca se daba. Ya no podía ir a casa de Silda, no podía ir a la iglesia los domingos, no podía ni ir a la tiendita de la esquina. Si se necesitaba algo, ellos iban a comprar y siempre traían lo más barato, lo peor, a veces hasta caducado. «Para ti sirve», decía mi padre, aventando un paquete de galletas mohosas frente a mí. Tercera regla: tenía que trabajar todos los santos días, desde el amanecer hasta la hora de dormir. Me levantaba a las 5 de la mañana para prender el fogón, hacer café, preparar el desayuno de ellos. Tenía que servir todo derechito: café caliente, pan, mantequilla, queso. Ellos comían despacio, haciendo ruido, hablando fuerte, y yo me quedaba ahí parada esperando. Si el café se enfriaba, me llevaba una cachetada. Si la mantequilla no estaba a la temperatura correcta, me jalaban el pelo. Después del café era limpiar toda la casa, barrer, trapear, lavar el baño, quitar polvo. La casa nunca estaba limpia suficiente para el abuelo Geraldo. Pasaba el dedo por los muebles, buscando polvo. Si encontraba, golpeaba el bastón en el piso y gritaba: «¡Esto está inmundo! ¡Hazlo de nuevo!». Y yo tenía que hacerlo de nuevo, aunque ya lo hubiera limpiado 3 veces. Lavar ropa era todos los días. Su ropa, las toallas, las sábanas. Lavaba en el lavadero a mano, con ese jabón en barra que me lastimaba las manos. Mis manos se pusieron ásperas, agrietadas, sangrando. No había crema, no había nada para ponerme. «Mano de trabajadora es así», decía mi padre, riéndose. «Deja de cursilerías». Cocinar era otra tortura. Tenía que hacer comida y cena, y ellos exigían platillos diferentes todos los días. Si repetía una comida, se quejaban. «¿Otra vez esta comida fea?», gritaba el abuelo Geraldo, y a veces aventaba el plato al piso a propósito, solo para que yo tuviera que limpiar. Entonces tenía que cocinar de nuevo con lo que había en la cocina, improvisar. Y cuando finalmente estaba listo, ellos comían y ensuciaban la mesa a propósito. Tiraban comida, derramaban bebida, ensuciaban todo. «Limpia aquí, Helena. ¿O crees que somos tus empleados?». Yo comía las sobras, lo que ellos no querían, lo que quedara en la olla. A veces no quedaba nada, y dormía con hambre. Adelgacé mucho en esos 2 años. Mi ropa quedó floja, mi cara quedó hundida, mis ojos se quedaron sin brillo. Pero lo peor no era el trabajo físico. Lo peor eran las humillaciones, las palabras. Todos los días era una lluvia de insultos, de desprecio, de crueldad. «Eres un peso muerto en esta casa», decía el abuelo Geraldo. «Tu madre por lo menos servía para algo. Tú no sirves para nada». Mi padre completaba: «Mujer fea como tú ni marido consigue. Qué suerte la tuya que te aguantamos aquí, si no estarías en la calle muriéndote de hambre». Me llamaban burra, inútil, floja, aunque trabajara más de 15 horas al día. Decían que era una vergüenza, que debería agradecer por tener un techo.
Deberías besar nuestros pies, decía mi padre. Te damos comida, te damos cama. Mucha gente ni eso tiene. Aislamiento. No tenía con quién hablar, nadie para desahogarme. Silda intentó visitarme algunas veces al principio, pero el abuelo Geraldo la mandaba de regreso. Elena no tiene tiempo para estarse de platiqueadita. Puedes irte. Después de un tiempo, dejó de intentar. Los vecinos sabían que algo estaba mal, pero nadie hacía nada. En esa época, la gente no se metía en problemas de familia. Lo que pasaba dentro de casa se quedaba dentro de casa. Intenté pedir ayuda una vez. Fue unos 6 meses después de la muerte de mi madre. Logré escaparme de casa cuando ellos habían salido. Fui a casa de una tía lejana, hermana de mi madre, que vivía del otro lado de la ciudad. Llegué llorando, le conté todo. Le mostré las marcas en mis brazos, las quemaduras, porque el abuelo Geraldo me había quemado con la punta del cigarro en una discusión. La tía me escuchó, movió la cabeza y dijo: «Elena, lo siento mucho, pero eso es entre tú y tu familia. No puedo meterme, eres mayor de edad. Si no estás feliz, sal de ahí». ¿Cómo iba a salir? No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no tenía apoyo de nadie. Regresé a casa ese día y cuando llegué me llevé la peor golpiza de mi vida hasta entonces. El abuelo Geraldo me golpeó con el bastón hasta que me desmayé. Desperté encerrada en mi cuarto, con el cuerpo entero adolorido, con hambre y con sed. Estuve 3 días encerrada ahí. Cuando me soltaron, estaba más débil, más quebrada, más desesperada. Hubo una noche que pensé en desistir de todo. Estaba en la cocina lavando trastes después de la cena y miré el cuchillo ahí al lado. Pensé, ¿no será mejor acabar con todo esto de una vez? Pero entonces recordé las palabras de mi madre. Eres fuerte, no dejes que ellos te quiebren. Y algo dentro de mí, aunque tan pequeño, tan débil, gritó: no, no va a terminar así, no va. Pero la esperanza estaba lejos, mis queridos, muy lejos. Cada día que pasaba, sentía que estaba perdiendo pedazos de mí misma. Perdí mi autoestima, perdí mi alegría, perdí mi voz. Ya casi no hablaba, solo obedecía órdenes. Perdí mi identidad. Ya no era Elena, era la sirvienta, la inútil, el peso muerto de la casa. Y lo peor de todo, empecé a creerles, empecé a pensar que tenían razón, que no valía nada, que no merecía algo mejor. La manipulación, el abuso psicológico me había corroído por dentro. Me estaba volviendo una sombra, un fantasma dentro de mi propia vida. Pero ellos no sabían una cosa que mi madre había hecho antes de morir, una cosa que iba a cambiar todo. Si hay algo que aprendí en todos estos años, mis queridos, es que aguantamos mucho más de lo que imaginamos, pero también hay un límite. Y yo estaba llegando al mío. Era diciembre de 1966. Llevaba en esa casa prisión casi 2 años. Era víspera de Navidad. Todo Aguascalientes estaba adornado, con lucecitas en las casas, árboles navideños en las ventanas, olor a buñuelos y pavo asándose. Pero en nuestra casa no había nada de eso, nada de fiesta, nada de alegría. Esa noche había cocinado todo el día. Hice pavo, relleno, arroz, ensalada rusa, pastel. Usé los mejores ingredientes que ellos habían comprado, pero no para mí, claro, era para ellos. Puse la mesa bonita con ese mantel blanco de mi madre que ella guardaba para las ocasiones especiales. Prendí hasta 2 velas, intentando dar un aire de fiesta. Cuando se sentaron a comer, me quedé ahí parada, al lado de la mesa, esperando aprobación, esperando un gracias, esperando algo. El abuelo Geraldo comió en silencio. Mi padre también. Respiré aliviada. Parecía que por primera vez en meses había hecho algo bien. Entonces el abuelo Geraldo empujó el plato hacia adelante haciendo ruido. «Esto no tiene sal», dijo. «Y el pavo está seco. Ni una comida de Navidad sabes hacer, niña inútil». Sentí mis piernas temblar. Había probado la comida, estaba bien sazonada, estaba buena, pero él siempre encontraba defectos.
siempre. «Perdón, abuelo. ¿Puedo hacer otra cosa?» «¡Cállate!», gritó, levantándose de la silla. Y fue en ese momento que agarró el plato lleno de comida y me lo aventó en la cara. La comida caliente salpicó mi cara, mi cuello, mi ropa. Me quedé parada, en shock, sintiendo los pedazos de pavo y relleno escurriendo por mi cuerpo. Mi padre soltó la carcajada. «Bien, papá, esa necesita aprender». Fue en ese momento, mis queridos, que algo dentro de mí se agrietó. No se quebró todavía, pero se agrietó. Los miré a los dos, cubierta de comida, humillada en día de Navidad, y pensé, esto no puede ser mi vida, esto no puede ser mi fin. Pero no reaccioné. Todavía no. Agaché la cabeza, limpié la comida de mi cara con la mano y empecé a juntar los pedazos de loza que habían caído al piso. El abuelo Geraldo volvió a sentarse, agarró el plato de mi padre y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de limpiar la cocina y lavar todos los trastes, fui a mi cuarto, me senté en la cama y miré el espejo roto que había ahí en la pared. Apenas me reconocía. Estaba demasiado flaca, los ojos hundidos, la piel pálida. Parecía un fantasma. Y fue ahí que me derrumbé. Lloré. Lloré tanto que ya no podía respirar bien. Sollozaba, gritaba bajito en la almohada para que nadie escuchara. «Mamá», susurré a la nada. «Ya no aguanto más. No aguanto. Ayúdame, dame una fuerza, dame una señal, lo que sea». Recé a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, a todos los santos que conocía. Pedí ayuda, pedí misericordia, pedí una salida. Y fue esa noche, mis queridos, les juro que soñé con mi madre. No fue un sueño confuso, de esos que despiertas y no recuerdas bien. Fue un sueño claro, vivido. Estaba ahí en la cocina usando ese vestido floreado que amaba. Estaba sonriendo. «Elena, mi hija», dijo con su voz, esa voz que tanto extrañaba. «Necesitas mirar en los lugares correctos. Te dejé algo importante. Está guardado en el lugar más seguro de la casa». «¿Qué lugar, mamá?», pregunté en el sueño. «¿Dónde?», señaló hacia la cocina, hacia el mueble debajo del fregadero. «Donde siempre guardé lo más valioso», dijo, y entonces desapareció. Desperté sobresaltada. Era madrugada todavía, todo oscuro, pero no podía sacar ese sueño de mi cabeza. Los lugares correctos, el mueble debajo del fregadero. Mi madre solía guardar documentos importantes ahí en el fondo, dentro de una lata vieja de galletas. Actas de nacimiento, papeles de la casa, esas cosas. Esperé que amaneciera. Esperé que se despertaran, tomaran café, salieran. El abuelo Geraldo había ido a casa de un conocido del otro lado de la ciudad y mi padre había ido con él. Tenía algunas horas sola. En cuanto se cerró la puerta, corrí a la cocina. Abrí el mueble debajo del fregadero. Había ollas viejas, trapos de piso, detergente. Saqué todo, y ahí en el fondo, cubierta por un trapo viejo, estaba la lata de galletas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse del pecho. Abrí la lata. Adentro había varios papeles, actas de nacimiento antiguas, recibos, fotos, y en medio de todo, un sobre grueso, sellado, con mi nombre escrito con la letra de mi madre. Para Elena Aparecida Silva. Abrir solamente después de cumplir 21 años. Acababa de cumplir 21 en marzo. Ya era diciembre. Mi madre había planeado esto antes de morir. Temblaba mientras abría el sobre. Adentro había varios papeles y cuando empecé a leer, mi mundo se volteó de cabeza. Era una escritura pública de usufructo vitalicio con cláusula de reversión, documentos de notario, todo firmado, todo legal. La casa donde vivíamos no era del abuelo Geraldo, nunca lo fue. La casa había sido de la madre de mi madre, mi abuela materna, que murió cuando yo era chiquita. Ella había dejado la casa para el usufructo del abuelo Geraldo mientras viviera, pero la propiedad había pasado a mi madre. Y mi madre, sabiendo que iba a morir y sabiendo el tipo de gente que eran el abuelo Geraldo y mi padre, había transferido esa propiedad a mí, pero con una condición.
Solo podía asumir la posesión total y legal de la casa cuando cumpliera 21 años de edad. Leí esos papeles 3, 4, 5 veces. No lo podía creer. Esa casa era mía, legalmente mía. Y ellos no lo sabían. Nunca habían buscado los papeles, nunca habían verificado. Pensaban que la casa era del abuelo por derecho. Junto con la escritura había una carta de mi madre. Una carta para mí, escrita con letra temblorosa, probablemente escrita cuando ya estaba enferma. Mi hija amada, si estás leyendo esto, es porque yo ya partí y porque cumpliste 21 años. Sé cómo son tu padre y tu abuelo. Siempre lo supe. Y sé que sin mí ahí para protegerte, te van a maltratar. Por eso planeé esto con la ayuda de una abogada amiga, la doctora Yara del centro. Esta casa es tuya, siempre fue tuya. Úsala, mi hija. Úsala para liberarte. No tengas miedo. Eres más fuerte que ellos. Eres mi hija. Te amo para siempre. Mamá. Me senté en el piso de la cocina con esos papeles en las manos y lloré de nuevo. Pero esta vez no era llanto de desesperación, era llanto de alivio, de esperanza. Tenía una salida, tenía un arma, ya no estaba indefensa. Y en ese momento, mis queridos, decidí. Se acabó. El sufrimiento iba a acabar, y lo iba a hacer a mi manera. Después de descubrir esos documentos, pasé algunos días pensando, planeando. No podía equivocarme, tenía que hacer todo bien. Fui despacio, con cuidado. Guardé los papeles de vuelta en la lata, en el mueble. No podían sospechar nada. Sabía que necesitaba ayuda profesional. Entonces armé un plan. Una tarde fingí que me sentía mal, con dolor de estómago, y le pedí a mi padre que me llevara al centro de salud ahí cerca. Refunfuñó, pero me llevó. No quería que muriera y lo dejara sin empleada, ¿verdad? De regreso pedí pasar por la farmacia. Se quedó esperándome afuera. Entré a la farmacia, pero en vez de comprar medicina, le pedí a la muchacha del mostrador que me prestara el teléfono. Llamé al despacho de la doctora Yara. El número estaba en la carta de mi madre. Cuando contestó, hablé rápido, bajito. Doctora Yara, mi nombre es Elena, hija de Odette. Encontré los papeles. Necesito su ayuda. Urgente. Entendió de inmediato. Agendamos una cita para 3 días después, en un horario que sabía que mi padre y el abuelo tenían un compromiso fuera de casa. 3 días después, me escapé de casa y corrí al centro. El despacho de la doctora Yara era chiquito, pero arreglado. Era una señora de unos 50 y tantos años, pelo recogido en un chongo, lentes en la punta de la nariz, pero con una mirada gentil. Cuando me vio, se levantó y me abrazó. Helena, eres igualita a tu madre. Me pidió que cuidara de ti si algún día necesitabas. Cuéntame todo. Le conté. Conté los 2 años de infierno, las golpizas, las humillaciones, el trabajo forzado. Le mostré las marcas que todavía tenía en el cuerpo, las cicatrices. Escuchó todo en silencio y cuando terminé, sostuvo mis manos y dijo: «Vamos a resolver esto legalmente. Vas a recuperar tu casa y ellos van a pagar por lo que hicieron». La doctora Yara me orientó en todo. Primero, confirmó que los documentos eran legítimos y válidos. La casa era mía, sin duda alguna. Segundo, me instruyó para recolectar pruebas de las agresiones. Me dio una camarita fotográfica pequeña para que tomara fotos de mis marcas, de las heridas recientes, y me enseñó a anotar todo en un cuadernito escondido. Fechas, qué pasó, testigos, todo. Tercero, se puso en contacto con la policía local, explicó la situación y coordinó una operación. El día elegido, yo iba a confrontarlos con los documentos y la policía iba a estar lista, escondida cerca de la casa, esperando mi señal. Si intentaban agredirme de nuevo, la policía entraría. Si salían sin violencia, la policía haría la escolta para garantizar que no regresaran. El día elegido fue un domingo. Lo hice a propósito. Era el día que al abuelo Geraldo le gustaba hacer esa cenita especial, juntar comida buena, sentirse el patriarca. Cociné como siempre.
Puse la mesa como siempre, pero esta vez, mis queridos, tenía un sobre Manila debajo de mi plato y había quedado que exactamente a las 7 de la noche la policía iba a tocar el timbre. A las 6:30 se sentaron a cenar. El abuelo Geraldo en la cabecera, mi padre al lado. Yo me quedé parada como siempre. Empezaron a comer, diciendo tonterías, riéndose, sin siquiera mirarme. Y fue ahí que hice lo que nunca había hecho. Me senté en la mesa también, del lado opuesto al abuelo Geraldo. Dejó de comer y me miró con esa mirada de odio. ¿Quién te dio permiso para sentarte, tú? Cállate, dije. Mi voz salió firme, clara, ni sabía que podía hablar así. Te vas a sentar ahí y me vas a escuchar. Por primera vez en la vida me van a escuchar. Mi padre soltó la risa. Órale, la empleada se está revelando. Mira nomás, papá. Saqué el sobre de debajo del plato y lo aventé en la mesa frente a ellos. Abran esto, léanlo ahora. El abuelo Geraldo, todavía desconfiado, agarró el sobre y lo abrió. Sacó los papeles, empezó a leer. Vi su cara cambiar. Primero confusión, después sorpresa, después miedo. Pasó los papeles a mi padre, que también leyó y se puso pálido. Esto es mentira, tartamudeó el abuelo Geraldo. Esta casa es mía. Yo vivo aquí. Esta casa nunca fue tuya, interrumpí. Esta casa es mía. Era de la madre de mi madre. Pasó a mi madre y mi madre, que sabía exactamente qué tipo de gente son ustedes, me la transfirió antes de morir. Todo está registrado en la notaría, con reconocimiento de firma, con validez legal. Pueden checar. Mi padre se levantó de la silla, viniendo hacia mí, pero levanté la mano. No te acerques. Ya basta de violencia, ya basta de abuso, ya basta de humillación. Tuvieron 2 años haciendo lo que quisieron conmigo. Ahora es mi turno. Miré a los ojos del abuelo Geraldo sin pestañear. Esta casa es mía y ustedes están invadiendo mi propiedad. Tienen exactamente 30 minutos para agarrar sus cosas y salir de mi casa. ¿Estás loca?, gritó el abuelo, golpeando el bastón en el piso. No me voy a ningún lado. Vas a ver lo que es buen. Y fue en ese momento, mis queridos, que sonó el timbre. Lo había cronometrado todo. Eran las 7 en punto. Fui hasta la puerta y abrí. Eran 2 policías, el sargento Costa, que la doctora Yara había contactado, y un soldado novato. «Buenas noches, señorita Elena», dijo el sargento alto para que todos escucharan. «Recibimos su solicitud. ¿Todo está bien?» «Sí, sargento», respondí. «Necesito escolta para remover a 2 invasores de mi propiedad. Se niegan a salir». Entré a la sala junto con los policías. El abuelo Geraldo y mi padre estaban paralizados. El sargento pidió ver los documentos. Se los entregué. Leyó, verificó, me los devolvió. «Los documentos están en orden. La propiedad es legalmente de la señorita Elena Aparecida Silva». Miró al abuelo Geraldo y a mi padre. «Ustedes tienen 2 opciones. Salir voluntariamente ahora o salir escoltados, y con posibilidad de arresto por invasión de propiedad y agresión, que entiendo que ya ocurrió varias veces». «¿Agresión?», mi padre intentó mentir. «¿Qué agresión? Ella está inventando». Levanté la manga de la blusa, mostré las cicatrices, las marcas de quemaduras, saqué del bolsillo las fotos que había tomado, la lista de agresiones que anoté. «Todo está documentado, papá. Fechas, horarios, testigos. Incluso hay vecinos que van a confirmar los gritos, las golpizas. Y también tengo el parte médico de cuando terminé en el hospital la primera vez, el día que murió mamá». El silencio fue pesado. El abuelo Geraldo tembló. Sabía que había perdido. Por primera vez en su vida, ya no tenía poder. «Tienen 20 minutos», repitió el sargento. «Agarren solo lo esencial y salgan. Cualquier amenaza, cualquier intento de violencia, los arresto en el momento». Subieron al cuarto, bufando, maldiciendo bajito, empacaron algo de ropa en maletas viejas. Cuando bajaron, el abuelo Geraldo pasó junto a mí, me miró con todo ese odio, pero no dijo nada. Mi padre tampoco. Los policías los escoltaron afuera.
Salieron de esa casa con la ropa puesta y 2 maletas, humillados frente a los vecinos, que habían salido a las banquetas para ver qué estaba pasando. La noticia se regó por toda la calle en minutos. Cuando la puerta se cerró, caí al piso de la sala y lloré. Pero era llanto de alivio, de liberación, de victoria. Había vencido, sola, sin nadie, había vencido. En los meses siguientes remodelé toda la casa. Pinté las paredes, cambié los muebles que ellos habían tocado, puse cortinas nuevas, compré sábanas nuevas, transformé esa casa de sufrimiento en un hogar de paz. Y el bastón del abuelo Geraldo lo guardé. Lo colgué en la pared de la sala como un trofeo, un recordatorio de que sobreviví, de que vencí. Hoy, a los 80 años, vivo en esta misma casa aquí en Aguascalientes. La casa que conquisté con sangre, sudor y lágrimas. La casa que era prisión y se volvió hogar. La casa que era infierno y se volvió refugio. Después de librarme del abuelo Geraldo y de mi padre, necesité reconstruir mi vida desde cero. No fue fácil. Tenía cicatrices por dentro y por fuera. Tenía miedo de todo. No confiaba en nadie. Pero poco a poco, con la ayuda de la doctora Yara, de algunas vecinas que me acogieron, me fui sanando, me fui fortaleciendo. Me casé en 1970, 3 años después de liberarme. Conocí a un buen hombre, Octavio, que trabajaba en el ayuntamiento de Aguascalientes. Conocía mi historia, sabía por lo que había pasado y nunca me juzgó. Al contrario, me respetó, me dio espacio, me amó de la manera que necesitaba ser amada. Tuvimos 2 hijos, Rodrigo y Vera. Los crié con mucho amor, pero también con límites sanos. Nunca levanté la mano a mis hijos. Nunca grité como me gritaron a mí. Nunca humillé como me humillaron. Rompí el ciclo. Octavio falleció hace 10 años de cáncer. Lo cuidé hasta el final, y cuando partió, lloré mucho. Pero sabía que había vivido un matrimonio feliz, cosa que nunca pensé que iba a tener. Hoy tengo 5 nietos, todos ya grandes, algunos hasta casados. Vienen aquí a casa todos los domingos para la comida. Es una fiesta bien bonita, todos platicando, riendo, comiendo. Pero mi vida no es solo eso, mis queridos. Hace unos 15 años empecé a hacer un trabajo que cambió no solo mi vida, sino la vida de muchas mujeres aquí de Aguascalientes. Transformé esta casa mía en un punto de apoyo informal para mujeres que pasan por situaciones de violencia doméstica. No es una ONG, no es nada oficial así. Es solo una red de protección que creé. Empezó chiquito. Una vecina, Neusa, apareció aquí una noche llorando con la cara morada. Su marido le había pegado de nuevo. No sabía a dónde ir, no tenía familia. La acogí, le di comida, le di refugio por unos días, le di el contacto de la doctora Yara, que en esa época todavía estaba trabajando. La ayudé a salir de esa situación. Cuando otras mujeres de la vecindad se enteraron, empezaron a venir también, cada una con su historia, cada una con sus cicatrices. Yo escucho, acojo, oriento. No soy abogada, no soy psicóloga, pero soy alguien que pasó por eso y sobrevivió. Y eso a veces es lo que hace la diferencia. Conozco gente en la delegación, conozco abogados que ayudan gratis, conozco trabajadoras sociales. Conecto a estas mujeres con quien puede ayudar. Además, hace unos años, yo y otras mujeres aquí del barrio creamos un fondo comunitario. Cada una contribuye con lo que puede. 50 pesos, 100, 200. Y cuando una mujer necesita huir de casa urgente, ayudamos. Pagamos pasaje de camión, renta de un cuartito por unos meses, despensa básica, cosas sencillas, pero que salvan vidas. También voy a escuelas, cuando me llaman, para hablar con las muchachas sobre relaciones sanas, sobre derechos, sobre cómo identificar señales de abuso. Mucha gente piensa que violencia es solo cuando te pegan, pero no es así. Empieza en la manipulación, en el control, en el aislamiento, en las humillaciones. Y les enseño a las jóvenes a reconocer eso temprano. Aquí en casa, en la sala, tengo un librero lleno de papeles, folletos de delegaciones, números de teléfono de refugios, cartillas de derechos de las mujeres.
Y tengo el bastón de mi abuelo colgado en la pared, que muestro a cada mujer que viene aquí a buscar ayuda. Mira esto, digo. Esta fue el arma que usaron contra mí. Hoy está aquí en mi pared, desarmada, impotente, porque yo vencí. Y tú también puedes vencer. Mi vida hoy es sencilla, pero está llena de propósito. Me levanto temprano, hago mi café, cuido la casa, respondo mensajes de mujeres que me buscan. Sí, mis nietos me enseñaron a usar el celular. Recibo visitas, hago mis antojitos, voy a la iglesia los domingos, visito a mis hijos, abrazo a mis nietos. Y duermo todos los días agradeciendo a Dios por haberme dado fuerza para llegar hasta aquí. Cuando miro hacia atrás, veo todo el sufrimiento, sí, pero también veo toda la lucha, veo toda la valentía que ni sabía que tenía. Veo a mi madre que me dejó esa herencia, no solo de propiedad, sino de fuerza, de resistencia, de amor. Y veo que valió la pena. Cada lágrima, cada dolor, valió la pena, porque hoy soy libre, hoy soy completa. Hoy soy Elena, dueña de mi vida, dueña de mi casa, dueña de mi destino. Mis queridos, si llegaste hasta aquí en esta historia, quiero decirte algo muy importante. Si tú o alguien que conoces está viviendo en una situación parecida a la que yo viví, escucha a esta abuela. No te lo mereces. No importa lo que te digan, no importa cuántas veces intenten convencerte de que no vales nada, de que no tienes a dónde ir, de que dependes de ellos. Es mentira. Todo mentira. Sé lo difícil que es. Sé que el miedo paraliza. Sé que la manipulación emocional nos corroe por dentro, nos hace creer que no hay salida, pero sí hay. Siempre hay una salida. A veces está escondida en un documento que ni sabías que existía. A veces está en la valentía que vas a encontrar allá en el fondo, en el último rinconcito de tu corazón, cuando creas que ya no aguantas más. Yo aguanté 2 años de infierno, porque no sabía que tenía esa herencia. Pero aún sin saberlo, no me rendí de vivir. Y cuando descubrí que tenía un arma legal, la usé. Y ustedes también pueden. Averigüen sobre herencias, sobre propiedades, sobre derechos. Muchas mujeres viven siendo corridas de casa, siendo amenazadas, sin saber que la casa también es de ellas. Muchas mujeres aceptan el abuso porque creen que no tienen alternativa. Sí la tienen. La ley las protege. La sociedad está cambiando. Hoy hay agencias del Ministerio Público especializadas, hay abogados que atienden gratis, hay refugios, hay gente dispuesta a ayudar. Y si eres joven, si estás empezando una relación ahora, pon atención a las señales. Si él te aísla de tus amigas, si controla tu ropa, si te humilla en público o en privado, si te hace sentir pequeña, insignificante, sal. Sal antes de que empeore, porque siempre empeora, mis amores. La violencia empieza chiquita y va creciendo hasta volverse un monstruo. Aprendí que somos más fuertes de lo que imaginamos, que podemos sobrevivir a horrores inimaginables y aún así reconstruir la vida, que la venganza no es hundirse en el odio, sino vivir bien, vivir libre, vivir feliz, a pesar de todo. Mi venganza fue transformar esa casa de dolor en un hogar de paz. Mi venganza fue ayudar a otras mujeres a salir de lo que yo pasé. Mi venganza fue simplemente seguir viva, fuerte y de pie. Ahora, mis queridos y mis queridas que me acompañaron hasta aquí, necesito de ustedes. Si esta historia tocó su corazón, si quieren que más mujeres vean este video y sepan que hay esperanza, que hay salida, les pido de corazón, suscríbanse a este canal ahora. Toquen esa campanita de notificaciones porque tengo muchas otras historias que contar. Historias de superación, de fuerza, de nuevos comienzos. Y déjenme aquí en los comentarios una palabra, solo una. La palabra que más representa lo que sintieron al escuchar esta historia. Puede ser fuerza, puede ser valentía, puede ser libertad, puede ser lo que les salga del corazón. Quiero leer cada comentario de ustedes. Quiero saber que esta historia no fue en vano. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Cada suscriptor, cada comentario es una forma de esparcir
este mensaje de esperanza. Y recuerda, mi amor, no estás sola. Nunca vas a estar sola mientras haya gente dispuesta a escuchar, a ayudar, a tender la mano. Yo soy prueba viviente de que sí se puede vencer, y tú también puedes serlo. Con todo el cariño de esta abuela aquí de Aguascalientes, un beso en el corazón de cada uno de ustedes. Hasta la próxima historia, mis amores. Y que Dios bendiga a cada uno que pasó por aquí hoy.